Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de Excel avanzado. Buenos días a todos nuevamente, a los que se acaban de conectar. Vamos a iniciar con este curso de Excel avanzado. Bien, en la semana pasada veíamos lo que es el Power Query, Power Pivot, que nos permitían trabajar con grandes cantidades de datos, y veíamos lo que era el modelo de datos y que a través del modelo de datos podíamos, en el caso de que tuviéramos más de 1.048.000, no recuerdo la cifra exacta de cuántas celdas o cuántos registros nos puede tener o podemos mostrar en Excel. Pero bueno, vimos que con herramientas como Power Query y Power Pivot nos podíamos conectar a diferentes orígenes de datos y podíamos brincarnos esa limitante de Excel, ¿verdad? En la cual pudiéramos trabajar con más registros de los que se pueden visualizar en Excel. En el ejemplo de la semana pasada trabajamos con más, fueron ¿qué? 2.127.000 y unos cuantos más registros, que bueno, aunque no los podemos ver en las celdas de Excel, sí podemos trabajarlos con algunas tablas dinámicas para poder sacar algunos informes resumiendo o agrupando la información de tal forma que podamos ver qué es lo que está pasando con esos datos. Bien, y para finalizar con ese tema de Power Pivot, por ahí les había pasado anteriormente 3 archivos. Les voy a pedir que ahí los tengan a la mano. Les había pasado los archivos de órdenes 1 y órdenes 2. Muy bien, entonces vamos a abrir un archivo en Excel en blanco. ¿Me dicen si ya lo tienen abierto? Sí, que ya. Sí, ok, bien. Entonces, a partir de un archivo en blanco en Excel, lo que vamos a hacer es, nuevamente, a través de Power Query, vamos a vincular un origen de datos. Pero bueno, antes de avanzar, voy a abrir primeramente para ver qué es lo que tienen esos archivos. Voy a abrir el de órdenes 1. Y voy a abrir el de órdenes 2, nada más para poner un poco de contexto de lo que vamos a realizar. Fíjense bien, en el archivo de órdenes 1 tenemos aquí una serie de, bueno, tenemos únicamente 20 registros. En la primera fila tenemos los nombres de las variables. Tenemos, vamos a suponer que estas son compras, ¿sí? Este es el número de orden, por ejemplo, esta es la orden 1001. Y aquí tenemos unos identificadores de producto. Aquí el producto 1000, digo, el producto 100, el 101 y el 105, con un precio unitario de compra. El producto que tiene la clave 100 tiene un precio de compra de 20 pesos, el 101 de 50, el 105 de 70. Y por aquí estamos viendo que de ese producto se compraron 2, de este producto del 101 se compraron 4, del producto 105 se compraron 3. Y luego además tenemos aquí un precio de venta. Entonces, en este primer archivo de órdenes 1 tenemos 20 registros. Obviamente no contamos el renglón o la fila donde tenemos los encabezados o nombres de variables. En el archivo de órdenes 2 es ese mismo archivo, pero con un poco más de registros. En este caso tenemos por acá 30 registros, es decir, es el mismo de órdenes 1, pero con una pequeña actualización de más registros. Vamos a suponer que estos son las compras que se realizaron el día 20 de noviembre y estos de acá son el día 21 de noviembre, donde se anexan, aparte de los días anteriores, se anexan las compras del nuevo día. Eso es nada más para poner un poquito de contexto. Y por aquí tenemos este de órdenes, pues simplemente el de órdenes es una copia de órdenes 1 para hacer algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, el de órdenes es una copia de órdenes 1. Y ese nada más lo vamos a usar como lo hicimos en la semana pasada, que vamos a hacer vincular el archivo de órdenes y el de órdenes 1 y órdenes 2 nos sirve para que vayamos actualizando nuestros datos. Vamos a suponer que estos datos los tenemos
a través de una conexión a un archivo de texto o una conexión a un archivo de un servidor de base de datos. Ya habíamos visto que aquí en la opción de datos, que es lo de Power Query, podemos obtener datos externos desde bases de datos como Access, desde otras fuentes como pueden ser unas bases de datos SQL Server, o diferentes fuentes de bases de datos. Pero en este caso vamos a establecer una conexión hasta un archivo de texto, pero ese archivo de texto va a ser, no, perdón, desde otras fuentes, y vamos a establecer una conexión a un archivo de Excel. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Es el Excel 2016 el que está usando, ¿verdad? Sí. Ahí, es en nueva consulta donde nos da la opción para un archivo de Excel o CSV. Ah, sí, sí, perdón. Sí, es que la vez pasada estaba usando el 2013 y sí, está un poquito diferente, exactamente. Sí. Bueno, pero lo voy a hacer aquí en el 2016. Aquí en nueva consulta y desde archivo, aquí le vamos a poner desde un libro. Y enseguida voy a, aquí la carpeta tengo la de Excel, avanzado, y voy a vincular el archivo de órdenes. Entonces le vamos a dar aquí importar. Fíjense bien, si tuviéramos información en diferentes hojas, pues aquí nos pondría todas las hojas que tiene el archivo de órdenes, pero como únicamente tenemos información en la hoja 1, pues automáticamente va a ser la vinculación a este archivo de hoja 1. Si tuviéramos varias hojas, aquí podríamos seleccionar diferentes hojas, tal como lo hicimos la semana pasada. Y enseguida aquí en el menú cargar le vamos a poner cargar en. Yo no quiero que me lo muestre ahorita aquí dentro de las celdas de Excel. Yo quiero solamente establecer una conexión y quiero que esos datos me los agregue al modelo de datos. Muy bien, entonces vamos a darle cargar. Y bueno, aquí está haciendo el proceso de carga. Déjenme aquí abrir el Excel el 2013, déjenme lo cierro para no tener tantos programas abiertos. Ok, aquí se está abriendo. Y bueno, debería de ser rápido porque nada más tengo, como habíamos visto, 20 registros, más la fila de los encabezados son 21 renglones, no se debe de tardar tanto. Y bueno, aquí ya me dice, se cargaron 20 filas. Muy bien, ahí ya agregué esa información al modelo de datos, pero ahora me interesa, generalmente, por ejemplo, a mí me tocó trabajar hace ya unos 10 años, y por ahí estuve 10 años trabajando en la Dirección de Informática del Gobierno del Estado, ahí donde se hacen los sistemas para cobro de impuestos, como lo que es padrón vehicular, para pagar refrendos, tenencias, cambios de propietario, etcétera, etcétera, pero también para lo que son algunos cobros que se hacen en el Gobierno del Estado, como actas de nacimiento, actas de defunción, catastro, en fin. Por ahí trabajamos con varios sistemas. Y, por ejemplo, para la parte de padrón vehicular nos mandaban información de lo que es el SARVE, que es el Sistema Automatizado de Registro Vehicular. Esa información nos la mandaban de allá de padrón vehicular de México, ¿verdad? Es decir, nos mandaban información de todo el país, en el cual nosotros teníamos que hacer cruces de información del padrón vehicular que se tiene aquí en Durango
con respecto a todo el padrón vehicular de todo el país para poder detectar algunas series duplicadas, algunos robos de vehículos, placas, etcétera, ¿no? Pero también nos mandaban otra información, por ejemplo, de lo que es la Secretaría de Hacienda, de lo que es información de REPECOS, que es régimen de pequeños contribuyentes, para hacer también cruces de información, de impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, y muchas veces nos mandan información, y esa información generalmente siempre nos la mandan en archivos CSV o archivos de texto separados por comas, como lo que hemos visto, por ejemplo, de la base de datos del COVID, ¿sí? Y ellos generalmente nos mandan la información con una cierta cantidad de columnas, pero muchas veces nosotros necesitamos hacer algún proceso adicional con esa información, ¿sí? Entonces, se puede hacer de diversas formas. En la semana pasada veíamos que podíamos estar actualizando a través de lo que es el Power Query, el Power Pivot, podíamos importar información y tener en una carpeta el archivo más reciente y simplemente le dábamos en el botón que tenemos aquí de actualizar todo y nos actualizaba la información que se está mostrando en nuestras celdas de Excel, ¿sí? Pero podemos hacer también que adicionalmente a lo mejor se realicen algunos cálculos adicionales y cada vez que vayamos actualizando ese archivo se hagan esos cálculos adicionales o que se agreguen algunos campos adicionales a la información que me están mandando, que yo estoy recibiendo, no sé, de alguna otra entidad, como puede ser, en este caso, Hacienda, como puede ser padrón vehicular de todo el país, etcétera, etcétera, o a lo mejor información de mis proveedores, o a lo mejor información, bueno, alguna información X, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tengo diferentes proveedores, a lo mejor yo tengo una ferretera y en esa ferretera yo tengo productos y en esos productos los proveedores me mandan constantemente a través de archivos de este tipo, separados por coma, me mandan cierta información y yo con esa información quiero hacer algunos cálculos adicionales, pero yo quiero automatizar este proceso sin que cada vez que me manden la información, quiero que se me automatice y se me hagan esos cálculos de nuevas columnas automáticamente para que yo cada vez que abra ese archivo, pues no tenga que agregar esas columnas manualmente. Entonces lo puedo automatizar con lo que es Power Pivot, ¿sí? Si no conociéramos esta herramienta de Power Pivot, a lo mejor, ¿qué es lo primero que se nos ocurriría? Bueno, pues crear una macro para que haga este proceso. También se puede hacer con una macro, pero ya hablar de macros es hablar de programación y hablar de programación pues es hablar de muchas miles de funciones, de procedimientos, etcétera, etcétera. Es algo más complicado. Entonces, este proceso lo podemos automatizar con lo que es Power Pivot. Muy bien, entonces para hacer eso, vamos a hacer este ejemplo. Nos vamos aquí a Power Pivot. En el menú nos vamos aquí a Administrar. Y a ver, está un poco lento. Voy a cerrar esto del WhatsApp. Y a ver, ¿qué me está haciendo? A ver, espérenme tantito porque aquí no me lo está cargando. Quiero que esto me lo cargue en el Power Pivot. ¿A ustedes sí les carga aquí la información?
A ver, vamos a ver. Esto no está. A ver, déjame lo checo porque, a ver, no me lo está haciendo desde un archivo, desde un libro de Excel. Vámonos aquí a abrir órdenes, importar. Quiero la hoja 1 y la vamos a cargar en el modelo de datos y que me cree la conexión. Le ponemos cargar. Y ahora sí nos vamos al Power Pivot. Caray, no me está, a ver, no me está haciendo aquí las conexiones. Déjame ver qué está pasando. Me dice aquí que está trabajando, pero lo voy a hacer otra vez. Muy bien. Power Query y aquí está desde un archivo, desde Excel. Uso de Excel avanzado. La hoja 1 y lo vamos a cargar en el modelo de datos y vamos a crear la conexión. Muy bien, aquí ya terminó de cargarlos. Ahora sí nos vamos aquí al Power Pivot y nos vamos a administrar. Y bueno, aquí sí ya me lo está cargando, ya me está reconociendo las columnas, aunque no me está cargando los datos. A ver, ¿a ustedes ya se los cargó, jóvenes? Sí. Sí, ok. Sí, ya está cargado. Muy bien, entonces, bueno, aquí me debe de cargar los datos, no sé por qué no me los está cargando, a lo mejor, a ver, ¿cómo está aquí la memoria? Servicios, bueno, aquí rendimiento, el Google Drive, voy a finalizar, proceso, Firefox pues es donde está la reunión del Google Meet, y a ver, rendimiento, bueno, ya bajo poquito, bueno, vamos a ver si así ya. Muy bien, fíjense bien, entonces aquí me pone las columnas de orden, el ID del producto, precio unitario de compra, la cantidad, precio unitario de venta. Entonces, vamos a suponer, esta información me llega así de los proveedores, o no sé, ¿verdad? Este es un ejemplo. Vamos a agregar aquí una columna, y aquí en agregar columna, vamos a poner una fórmula. Si yo tengo aquí un precio unitario de compra y una cantidad, pues entonces yo puedo establecer cuál fue el total de la compra. Entonces yo voy a poner aquí que esto va a ser igual y puedo a través de esta barra de fórmulas, como vemos aquí, puedo insertar funciones al igual que en Excel.
puedo hacer cálculos al igual que en Excel. Entonces yo voy a poner aquí, fíjense bien, aquí como se llama hoja 1, donde tenemos estos datos, voy a poner hoja 1 y luego después del nombre de la hoja, que es hoja 1, yo voy a poner, selecciono precio unitario de compra, ¿sí? Por, nuevamente, hoja 1 por la cantidad, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la operación del precio unitario de compra por la cantidad. Y esto va a ser una columna nueva que me va a multiplicar este precio unitario de compra por 2 productos comprados. Me va a dar 40, ¿sí? Y aquí ya me sale como título Calculated Column 1. Yo le puedo poner cualquier nombre a esa columna. Entonces aquí le vamos a poner total compra. Y luego vamos a agregar otra columna. Esa otra columna le vamos a poner que va a ser el precio unitario de venta por la cantidad. ¿Sí? Le damos Enter y ahí me calcula lo que le vamos a llamar el total de venta. Entonces, si ya tenemos un total de compra y un total de venta, es decir, de un producto, de esos dos productos que vendí, tenían un precio que a mí me costó, o que yo lo compré en 20 pesos y que yo lo vendí en 23, pues puedo calcular lo que sería un margen de utilidad o una utilidad. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues igual calculamos eso y le vamos a poner igual, y esto va a ser igual a lo que es el precio de venta. Fíjense bien, ya aquí me agrega las columnas que acabo de agregar, total compra y total venta. Entonces, aquí total venta entre lo que es el total de compra menos 1. Menos 1, aquí menos 1. ¿Sí? Y como esto sería una utilidad, un margen de utilidad del producto, a estos datos que le vamos a poner aquí, a lo mejor en vez de el nombre que nos propone, vamos a ponerle aquí utilidad. Y esa utilidad, bueno, aquí ya está tardando, esa utilidad, ahí me lo está mostrando con un formato. Ah, qué caray, se me cerró. A ver. Bueno, déjame lo cargo nuevamente. Bueno, lo voy a cerrar rápidamente otra vez. Me voy a datos. Ah, no, aquí es en Power Query. Desde un archivo, desde Excel. Curso de Excel avanzado. Va a ser de... Ah, caray, abrí el de órdenes 2. No, déjenme lo cancelo. Cancelo. Desde un archivo Excel. De órdenes. Aceptar. Hoja 1, que me lo cargue en conexión y modelo de datos. Ah, de hecho yo creo... Ah, es que aquí me lo recuperó, no me había fijado que sí me lo recuperó lo que había hecho. A ver, entonces aquí me voy a ir a Power Pivot, a ver si se guardó eso último que hice. Administrar. No, aquí ya me marcó error. Voy a quitar voy a eliminar esta anterior. Y ahora sí me voy al Power Pivot. Ok, total de compra, aquí la utilidad.
Pero este de la utilidad, le voy a poner que me lo ponga en un formato de... A ver, voy a poner aquí actualizar. Ah, qué caray. No se puede actualizar la conexión. Vaya conexión. A ver, voy a ponerle aquí actualizar la conexión. Ah, qué caray. Bueno, voy a eliminarlo. A ver, nuevamente. De otras fuentes. Aquí en Power Query. Y desde un archivo Excel. Órdenes. Crear una conexión y que me lo agregue el modelo de datos, que me lo cargue. A ver, no me lo está cargando. Déjame lo cierro todo otra vez. Y ahorita que me marcó error, a lo mejor seguramente dejó el archivo como que abierto. Y aquí me dice que Power Pivot. Voy a eliminar. Ok. A ver, este recuperado lo voy a cerrar. Bueno, a ver, permítanme un momentito, jóvenes, mientras se arregla este error que tengo aquí en Excel. Voy a cerrar, no quiero que me recupere nada. No, que los quite. Voy a hacer nuevamente la conexión. Órdenes. Bueno, en lo que a mí me va cargando esto, ya le cambiaron ahí el formato a ese último campo que agregamos de margen de utilidad. Hay que cambiarle a porcentaje. Yo aquí lo estoy volviendo a hacer porque se me cerró el Excel. Ok, ya se cargaron las 20 filas. Me voy aquí al Power Pivot. Voy a administrar esa conexión. Y aquí dijimos que íbamos a agregar un nuevo campo que va a ser el precio unitario de compra por la cantidad. Le damos Enter. Y, caray, otra vez dejó de funcionar. Qué caray. Bueno, a ver con el 2016. Datos. Un libro. Fíjense, ahora que estaba ahí trabajando con 20 registros, no quiere. La vez pasada con los 2 millones trabajó bien y ahora no quiere. Crear conexión, modelo de datos. Pero se queda pensando ahí y no los carga. A ver, ¿dónde está el archivo de órdenes? Si no, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar de nombre. Control C, Control V. Y de órdenes, lo voy a poner como órdenes final. Que no me lo está cargando.
Bueno, ahora lo voy a vincular con este de órdenes final. Ustedes déjenlo así con el de órdenes. Yo a lo mejor supongo que por ahí tengo un error en ese archivo, no sé. Vamos a ver si ahora sí quiere, cambiándole el nombre del archivo. Crear solo conexión al modelo de datos. Válgame, ahora de... No quiere, ¿qué está pasando? Voy a eliminar esta conexión. Muy bien, a ustedes sí se los cargó, ¿verdad? Sí, profe. A ver, ¿quién dijo que sí? Alberto. Profe, a mí no me deja abrir, no se hace la conexión. ¿No le hace la conexión? No. Está batallando así como yo. Que aquí Sí. se queda como que trabajando, pero pues está raro porque aquí me dice que sí se cargaron 20 filas, pero aquí da la impresión de que sigue trabajando. Y cuando me voy aquí a Power Pivot... Sí, luego después de eso me sale que tengo que instalar algo. A ver, déjenme rápidamente, aquí tengo la otra laptop, déjenme ver a ver si me puedo hacer una conexión remota como la vez pasada. Voy a hacer, ¿dónde está aquí el TeamViewer? Y quiero controlar el... Ah, sí, este de aquí. Conectar. Ahí bien, ahí vamos. Este es un libro en blanco. Y ok, vamos a ver si aquí ya no batallo. Lo que pasa es que tuve que hacer una conexión remota a otra computadora y estoy trabajando con la otra computadora, pero conectándome desde esta. Entonces, a ver, nuevamente Power Query.
desde un archivo, desde Excel. Y, a ver, este lo tengo aquí en el escritorio. Curso de Excel, avanzado. Ah, qué caray, aquí no tengo ese de órdenes. A ver, entonces, aquí en Google Drive, curso de Excel, avanzado. Está órdenes. Ok, entonces ahí tiene que hacer la conexión. Le pongo la hoja 1, le voy a poner cargar en, y quiero que me lo cargue. Quiero que hagan únicamente la conexión y que me los agregue el modelo de datos. Le voy a poner cargar. Aquí ya me lo está cargando. Ok, ahora sí me voy al Power Pivot. Nos vamos a administrar. Ok, y aquí es donde vamos a agregar una columna nueva. Le vamos a poner aquí en la barra de fórmulas que esto va a ser igual a lo que es el precio unitario de compra por la cantidad. Le damos Enter. Me agrega esa columna y aquí le vamos a poner total compra. Agregamos una nueva columna, le vamos a poner igual, y luego hoja 1, el precio unitario de venta por hoja 1 y lo que es la cantidad. Y por último, habíamos dicho que vamos a agregar hoja 1, precio, ¿dónde está? Total compra. Ah, espérenme, aquí en el anterior, aquí no le cambié el nombre, aquí le vamos a poner total venta. Y en esta nueva columna que vamos a agregar va a ser igual a hoja 1, total venta, entre hoja 1, total compra, menos 1. ¿Sí? Y esto va a ser la utilidad o el margen de utilidad, ¿verdad? De lo que va a ser esa venta. Vamos a ponerle aquí utilidad. Pero yo quiero que esto me lo dé en porcentaje. Entonces selecciono toda la columna, le doy aquí un clic en el título de la columna y le digo que me lo muestre en un formato de porcentaje. Entonces, si compré 2 productos en 20 pesos y los vendí esos 2 productos en 23, mi utilidad fue del 15%. Y así veo que diferentes productos tienen diferentes márgenes de utilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Sí? ¿Sí le cargó a... ¿Quién era la que no le cargaba? ¿Ya le cargó? No, profe, no ¿No? me carga. Es que me dice que tengo que instalar algo de Explorer 9, algo así, pero no me deja descargarlo tampoco. Ah, entonces ahí en su caso, si le dice que tiene que cargar el Explorer 9, se me hace que tiene que actualizar el Internet Explorer. Generalmente nunca lo actualizamos porque todos utilizamos el Google Chrome o el Firefox y demás, pero sí debemos tener actualizado el Internet Explorer, aunque no lo usemos, pero es que utiliza algunas librerías del Internet Explorer para poder trabajar con algunas herramientas del Office. Entonces tendría que actualizarlo y así ya me deja hacer todo eso, ¿verdad? Sí, yo creo era lo mismo que me estaba pasando a mí, no sé, como yo había trabajado en una computadora y ahorita que estoy ahorita en la reunión, estoy con otra computadora, también yo estaba teniendo problemas de que no me estaba cargando bien, por eso tuve que hacer un escritorio remoto hacia la otra computadora, pero la otra computadora es con la que yo tengo problemas con el Google Meet, entonces, en mi caso, como que entre 2 computadoras estoy haciendo una, por decirlo de alguna forma. Entonces déjelo actualizo, por favor. Sí.
¿Los demás sí les cargó? Sí, bueno, Daniela dice que sí, por ahí por el chat. Fíjense bien, entonces, ¿perdón? Que sí, profe, ya ¿quién me cargó a mí? Ok, fíjense bien. Entonces, nosotros en el Power Pivot, en el modelo de datos, generamos creamos 3 nuevos campos o 3 nuevas variables, ¿sí? Entonces, ese archivo de órdenes, que es una copia de órdenes 1, vamos a suponer que órdenes 1 es un archivo que nos mandan nuestros proveedores o nos mandan, no sé, de algún lado. Pero como eso a lo mejor yo lo hago en forma semanal o en forma quincenal o en forma mensual, yo quiero automatizar un proceso que cada vez que me manden ese archivo que tiene 5 columnas o 6 columnas, yo quiero agregarle otras 3 columnas con algún cálculo y quiero automatizar este proceso. Bueno, entonces ya tengo aquí en este libro de Excel creada la conexión, ¿sí? Una vez que yo tengo creada esa conexión, pues yo le puedo poner aquí en esta, aquí, le doy clic en el botón derecho y luego le ponemos cargar en. Ya una vez que establecí esto en el modelo de datos, ¿sí? Ya para que se haga automático, cada vez que yo lo haga, pues ahora sí ya lo puedo cargar en la tabla. Esto del modelo de datos nada más lo tengo que hacer la primera vez. Ya después le pongo que me lo agregue a una tabla, es decir, aquí en mi hoja de cálculo, ¿sí? Le pongo ahí cargar. Y aquí ya me agrega los nuevos campos, el orden, que estaban las columnas de orden y del producto, precio unitario de compra, la cantidad, ¿sí? Y el precio unitario de venta. Y como vemos aquí, ya me carga el total de compra, el total de venta y la utilidad. Ahora, como esto yo ya lo tengo en el modelo de datos, y como mencionábamos ahorita, voy a abrir aquí nuevamente. Yo tengo este archivo de órdenes, que fue el que me van a estar actualizando cada semana o cada día o cada 15 días, ¿sí? El periodo que sea, no importa. Entonces, yo tenía en órdenes 1, lo copié como órdenes, porque es el archivo que yo voy a estar recibiendo. Pero ahora, voy a hacer lo mismo que hacíamos la semana pasada. Voy a borrar este archivo de órdenes 1, ¿sí? Y el de órdenes 2, que es el que tiene los 30 registros que vimos hace unos momentos, le voy a dar aquí control C, lo voy a pegar. Y este va a ser mi nuevo archivo de órdenes. Entonces, le voy a borrar esto que es la copia, y este va a ser mi nuevo archivo de órdenes, que es el que yo recibo de mis proveedores o de Hacienda o no sé, de donde yo lo reciba, ¿sí? Y como yo ya lo tengo en mi modelo de datos, el cálculo de esas 3 nuevas columnas, pues yo simplemente cuando reciba el nuevo archivo, le voy a poner aquí en actualizar. Y ahora veo que se me agregaron los demás productos. Ya veo que tengo aquí los 30 productos, cuando inicialmente yo tenía 20, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande. Bueno, esto un poquito más chico. Ahí se ven los 30. Igual, por ejemplo, voy a borrar nuevamente este de órdenes. Lo borro. Y el de órdenes 1, lo copio, control C, control V. Ya tengo aquí la copia. En órdenes 1 es donde tengo los 20. Le pongo órdenes. Tengo que estar aquí en datos. Perdón, aquí, como esta es la otra versión de Power Query, pues actualizo todo, ¿sí? O lo puedo actualizar aquí también en el libro, ¿verdad? Si le pongo aquí, ¿dónde está actualizar? Ahí están únicamente los 20 registros, ¿sí? O aquí en datos, actualizar todo. Lo puedo actualizar desde aquí, desde el panel lateral, o lo puedo actualizar desde aquí, desde menú datos, y luego actualizar todo. Fíjense bien, ya tengo únicamente los 20 registros que tiene órdenes 1, y así lo puedo estar yo actualizando.
Y cada vez que lo actualice, me va a actualizar los nuevos campos que yo le agregué al modelo de datos. Y esto me sirve para automatizar ese proceso de un archivo que yo estoy recibiendo diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente o como sea. Pero que ese archivo yo lo recibo de algún otro, como mencionábamos, ¿verdad? Que puede ser algo de Hacienda, puede ser un archivo de cualquier entidad de gobierno o un archivo de mis proveedores, etcétera, etcétera, ¿verdad? O simplemente que yo extraje de la base de datos de los sistemas de información o de los sistemas de cobro que tengo en la empresa y que yo quiero exportar a Excel para poderlos analizar. Y para poderlos analizar quizás yo necesite agregar esos nuevos campos, pero yo ya estoy automatizando un proceso y al automatizar este proceso yo ya no necesito meterme con macros para hacer este proceso, yo lo puedo hacer desde Power Pivot. Igual lo pudiéramos haber hecho desde una macro, ¿verdad? Pero pues, hacer esto en macros pues es más complicado. Muy bien, pues bueno, quise que viéramos esta parte de aquí, ya para finalizar este tema de Power Query y Power Pivot, que nos permite trabajar con grandes cantidades de datos. Ya la semana pasada hicimos la práctica de los más de 2 millones de registros y con lo de ahorita vemos que podemos agregar nuevos campos y que cada vez que actualicemos ese archivo se hace el cálculo de los nuevos campos que agregamos al modelo de datos y esos campos son campos que no vienen en los archivos de origen y esto nos permite automatizar esos procesos. Muy bien, entonces, ¿sí salió esto, jóvenes? Ahí, Eduardo. O Alberto, no, ¿quién más? Sí, ingeniero, sí se actualizó con los nuevos datos. Sí, ok, perfecto. Muy bien, vamos a cambiar un poco de tema. Bueno, no un poco, vamos a cambiar de tema completamente. Y vamos a empezar a ver el tema. Bueno, ya vimos de dashboards y luego de dashboards me salté a de Power Query y Power Pivot. Nos falta de herramientas de análisis, que ahorita vamos a ver esas herramientas de análisis de hipótesis. En las herramientas de análisis de hipótesis, Excel por ahí tiene algunas herramientas de análisis de hipótesis que muchas veces se denominan herramientas del tipo what if, o qué pasa si modifico esta variable, o qué pasa si agrego, bueno, no agrego, sino modifico algunas variables, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, ese carro que voy a comprar tiene una tasa de interés a ciertos meses o a cierto plazo. ¿Qué pasa si modifico el plazo o qué pasa si modifico la tasa de interés? Vamos a suponer que yo quiero evaluar diferentes tipos de préstamos que me puedan proporcionar en diferentes bancos y bueno, algunos ofrecen mejor tasa de interés, pero a mayor plazo o a lo mejor me obligan a adquirir un seguro. Bueno, que creo que ya en la actualidad cualquier banco, cualquier préstamo te obliga mínimo a un seguro de vida y si no es que un seguro también de salud, o etcétera, etcétera, diversos seguros. Pero bueno, entonces, Excel ofrece diferentes herramientas pues para análisis de hipótesis y entre los cuales se encuentran las tablas de datos, los escenarios, buscar objetivos y en el caso de las tablas de datos y de los escenarios, utilizan un conjunto de variables o de valores de entrada para calcular los posibles resultados. A diferencia de la herramienta de buscar objetivo, en el cual nos basamos en un único resultado, ¿sí?
Es decir, yo quiero llegar a un resultado, a lo mejor, no sé, yo no sé qué tasa de interés o o a cuánto plazo voy a comprar el vehículo. Yo sé que a lo mejor puedo pagar una mensualidad de 3,000 pesos al mes o 4,000 pesos, pero no me importa el plazo, porque yo quiero que en base a lo que yo pueda pagar, quiero determinar un objetivo. Entonces, a través de aquí, de la búsqueda de un objetivo, nos trazamos un resultado y a través de ese resultado, calcular los posibles valores de entrada que generarían ese resultado. Entonces, bueno, y hay otra herramienta más avanzada, que es el Solver, que también vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar con la primera, lo que es tablas de datos, ¿sí? ¿Qué es una tabla de datos? Bueno, pues una tabla de datos es un rango de celdas en las que se pueden cambiar los valores de algunas de las celdas y obtener respuestas diferentes a un problema. Por ejemplo, aquí, como lo que planteábamos ahorita, a lo mejor tenemos ahí que queremos calcular lo que es un préstamo o lo que queremos calcular lo que serían los pagos de un vehículo, en los cuales yo me quiero plantear diferentes posibilidades, ¿sí? A través de una tabla de datos, y esa tabla de datos yo planteo, bueno, pues diferentes tasas de interés y cuál sería a lo mejor algún beneficio que pueda yo obtener o X. En las tablas de datos, vamos a hacer ahorita un ejercicio. De hecho, por ahí en el curso básico de Excel hicimos un ejemplo de cómo generar una tabla de amortización en el cual solicitamos un crédito personal. ¿Sí? Tenemos aquí una tabla de financiamiento. Por ejemplo, tenemos un monto, por ejemplo, un vehículo que queremos adquirir de 391,900, damos un enganche de 150,000 y hay un capital restante de 252,900 y esto yo lo voy a pagar a un plazo de 48 meses con una tasa anual del 25%. Entonces, en esa ocasión, en lo que fue el curso de Excel básico, generamos esta tabla de amortización, calculando lo que es el capital restante, lo que se va a amortizar o lo que es el pago a capital, los intereses generados, el pago de capital más intereses, el IVA de los intereses y la mensualidad. Y esto lo contrarrestamos con una herramienta que está ahí en línea de un banco, en el cual es un simulador de crédito personal. Ya si alguien quiere ver cómo hicimos esta tabla de amortización, porque ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero sin generar toda la tabla de amortización. Y si alguien lo quiere ver, pues por ahí está el enlace en lo que es el Excel básico parte 2. Ahí viene cómo generar toda esta tabla de amortización. Pero ven, ¿qué son esas tablas de datos? Bueno, pues nos sirve para facilitar la tarea de examinar una serie de posibilidades. Y nos vamos a centrar en únicamente una o dos variables, como por ejemplo en este ejemplo, ¿cuáles pueden ser esa variable? A lo mejor yo modifico la variable del plazo a 48 meses, a 60 meses, 72 meses. Esa sería una variable. Otra variable pudiera ser la tasa del vehículo, si al 25%, al 23%, al 20%. Obviamente lo ideal pues va a ser la menor tasa. Pero si lo hacemos con una sola variable, pues únicamente especificamos esa tasa. Y si lo hacemos con una variable, pues obviamente vamos a ver que la menor tasa pues siempre va a ser la mejor opción. Pero si la tasa va en relación al plazo, a lo mejor obtenemos una mejor tasa si el plazo es mucho más largo. Pero bueno, entonces ahí ya vamos a hacer un análisis en base a esas dos variables, al plazo y la tasa del vehículo. Y vamos a ver que sí hay algunas diferencias. Una tabla de datos no puede contener más de dos variables. Y si queremos analizar más de dos variables, debemos utilizar otra herramienta de análisis de hipótesis que se llaman los escenarios. Y aunque esté limitada a una o dos variables, una tabla de datos puede incluir tantos valores de variables diferentes como se deseen. Pero bueno, vámonos a la parte práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, tanta teoría
aburre, y aparte la teoría pues sí se oye como que está fácil, se oye muy bonito y demás, pero a la hora de hacer las cosas pues es donde en veces hay algunas dificultades. Bueno, voy a probar a ver si ahora sí quiere esto. Vamos a abrir un nuevo archivo en blanco y vamos a partir de un ejemplo más sencillo. Vamos a poner por aquí en alguna columna, por ejemplo en la B3, vamos a ponerle capital y bueno, vamos a poner tasa mensual y vamos a poner el plazo en meses y aquí vamos a poner lo que es la mensualidad a pagar. Vámoslo haciendo. Voy a cerrar ya la conexión. Bueno, voy a probar a... No, pues aquí no necesito hacer conexiones. Voy a ahora sí ya cerrar mi conexión a la otra computadora. Voy a cerrar esto. No quiero licencia. Así la parte gratuita está bien. Me sirve para hacer eso. Muy bien. Tasa mensual. Perdón, esta es una tasa anual. Muy bien. Y para generar ese pago, como veíamos ahorita aquí en las diapositivas, hay unas funciones de tipo financieras en Excel que me permite hacer esos cálculos. Fíjense bien, aquí en la barra de fórmulas, aquí tengo esta opción de insertar función, aquí donde tenemos el símbolo de función precisamente, fx, vamos a darle clic ahí, y le vamos a poner aquí que me filtre las funciones por una que sean de tipo financieras. Y ahí en las funciones financieras vamos a buscar la función pago. Fíjense bien, la función pago nos dice calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Hay otras funciones como por ejemplo si yo quiero saber cuánto es la parte del pago de capital, cuánto es la parte del pago de interés, pues aquí está lo que es el pago del interés, por aquí está la otra función que se llama pago PRIM, ¿sí? El pago del capital y demás. Pero ahorita la que me interesa es la función pago. Entonces le damos a aceptar y me pide lo que es la tasa, los periodos y el valor actual. Pero, no los he puesto, perdón, cancelar. Vamos a ponerle aquí capital. Vamos a suponer que yo quiero comprar un vehículo que vale 300,000. 300, bueno, yo necesito 300,000 para comprar un vehículo. 1, 2, 3, 300,000. Vamos a darle formato de miles de pesos. Y la tasa anual es un 25%. Y yo lo quiero a un plazo de 48 meses. Ahora sí, aquí voy a insertar la función financiera, le ponemos insertar función, financieras, y nos vamos a la función pago. La tasa, fíjense bien, aquí me da, dice, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Eso es lo que hace la función pago. Y me dice, la tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales. Pero como los pagos van a ser mensuales, aquí mi tasa va a ser, le voy a dar clic en el botoncito para seleccionar la celda. La tasa es esta tasa anual. Y como aquí me dice la ayuda, pues yo debo dividirlo entre 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa es anual, pero yo lo voy a pagar esos intereses en forma mensual. Entonces divido la celda C4 entre 12. Y luego el número de periodos, le doy clic aquí en la flechita, aquí va a ser mi plazo en meses, que en este caso es los 48 meses. Y luego el valor, ¿cuál va a ser el valor? Pues el valor del préstamo, los 300,000 pesos. Ahí está. Muy bien. Ya seleccioné
mis 3 valores. Le vamos a dar clic en aceptar. Y aquí tengo lo que es la mensualidad. Si yo pido 300,000 pesos a una tasa anual del 25% con un plazo de 48 meses, mi pago mensual por esos 48 meses va a ser de 9,947 pesos. Y veo que me lo pone en rojo y con un símbolo negativo. ¿Por qué? Porque como va a ser un pago, y esta es una fórmula de tipo financiera, contablemente, pues esto se tiene que reflejar como es un pago que tengo que realizar, entonces esto se debe descontar de mis activos. Por eso me lo pone así en rojo. Y como mencionábamos ahorita, las herramientas de análisis de hipótesis de Excel me preguntan, o son herramientas del tipo, y si modifico la tasa anual, y si modifico el plazo en meses, y si modifico esto, ¿qué es lo que voy a pagar? Por ejemplo, si en vez de 48 meses, es decir, 4 años, yo lo pagara en 60 meses, es decir, 5 años, bueno, pues entonces mi pago son 8,805. Pero si le aumento otro año, es decir, 72 meses, pues bueno, disminuye a 8,081. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar jugando, moviéndole estos datos. Yo puedo estar moviendo estos datos y a lo mejor pues simplemente puedo a lo mejor hacer esto, control C, lo puedo pegar aquí, y luego lo puedo pegar aquí, ¿sí? Y aquí le voy moviendo cada uno de ellos. Por ejemplo, que este sea de 48 meses, y luego sigue 60 meses, 72 meses, y así yo lo puedo visualizar, ¿sí? Lo puedo copiar varias veces. Pero bueno, si yo no quiero hacer esto, o no quiero estarle modificando en estas celdas, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues utilizar unas de las herramientas de Excel de análisis de hipótesis. Y esas herramientas de análisis de hipótesis lo encontramos aquí en el menú Datos. Y por aquí viene en lo que es análisis de hipótesis, aquí viene administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense bien, para generar esa tabla de datos, voy a poner aquí, bueno, aquí le voy a poner como título tablas de datos para ver la diferencia entre cada una de las herramientas de análisis de hipótesis. Ahora, simplemente voy a poner aquí en la columna F3, déjenme le doy aquí un zoom. ¿Sí se alcanza a visualizar bien ahí, jóvenes? Sí, profe. Ok, fíjense bien, le voy a poner el símbolo de igual y nada más le voy a hacer referencia a esta celda, ¿sí? Que esa es la mensualidad. Eso es el valor que yo quiero investigar. Ahora, voy a generar aquí diferentes posibilidades. Vamos a ver, si yo quiero basarme a lo mejor en la tasa de interés, por ejemplo, a 18%, ¿cuánto pagaría? Al 20%, al 22%, al 24%, 26%. Además, y por último le voy a poner 25.5%. Ahí está, esas posibilidades. Se llaman tablas de datos porque yo necesito poner una tabla con la información que yo quiero evaluar. Aquí primeramente lo vamos a hacer con una variable. Mi variable va a ser la tasa anual. Una tasa anual al 18%, al 20%, al 22%, al 24%, al 26% y al 25.5%. Pero bueno, para que quede en orden, mejor voy a mover esto aquí, 25.5%.
Bueno, lo voy a mover. Y aquí vamos a poner 26%, para que quede en orden ascendente. Muy bien. Una vez que ya tengo establecido los datos que quiero analizar, generé mi tabla para ver las diferencias, es más, vamos a agregarle otro, 27%. Voy a seleccionar lo que va a generar mi tabla de datos. Y fíjense bien, este es el dato que yo tengo, ¿sí? Mi cálculo de 9.947 a partir de estos datos. Pero ahora, yo quiero saber cuánto sería lo que voy a pagar al 18% y me lo pongo aquí del lado derecho. ¿Cuánto sería el 20% y me lo pongo aquí al lado derecho? Por eso pusimos primeramente lo que es el pago mensual de lo que yo ya conozco del lado derecho y en la columna del lado izquierdo todas las posibilidades que yo quiero examinar, es decir, el 18%, 20%, 22%, 24%, 25.5%, 26% y 27%. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, nos vamos nuevamente al menú datos, aquí en la parte de herramientas de datos, perdón, aquí en análisis de hipótesis, y vámonos a la opción tabla de datos. Y aquí en la tabla de datos, como mencionamos ahorita, yo lo puedo hacer mi análisis de datos utilizando tablas de datos con una variable o con dos variables. Ahorita lo estamos haciendo primeramente con una variable. Entonces, como yo tengo puesto en columnas las variables que yo quiero seleccionar, le vamos a poner como celda de entrada. A ver, permítame tantito, jóvenes. Muy bien. Aquí, como lo tenemos en columnas, necesitamos indicarle cuál es la celda de entrada. Vamos a ponerle la tasa anual, en este caso el 25%. Una vez que le indicamos que esta cantidad de 9.947 la calculamos a partir de una tasa del 25%, ¿sí? Nos regresamos y luego le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos lo que es el cálculo. Nada más le vamos a dar aquí en inicio y le vamos a poner que le ponga un formato de número. Entonces, si fuera el 18%, yo tendría que pagar 8.812.50. Si fuera el 20%, 9.129. Si fuera al 22, 9.451.82 y así sucesivamente. Y ahí estoy viendo todas las posibilidades de lo que es el pago en base a una variable. Pero bueno, este cálculo lo estamos haciendo en base a la variable de la tasa anual. Obviamente, al estar implicada aquí en este ejemplo únicamente una variable, pues es fácil deducir que entre mayor sea la tasa de interés, pues es mayor el pago. Pero bueno, esto nada más nos sirve para poner algo de preámbulo para ver cómo lo haríamos con dos variables. Si este ejemplo lo hubiéramos tenido, a lo mejor
de columnas que lo hubiéramos tenido en filas. Vamos a poner aquí nuevamente para ver la diferencia de cuando lo hacemos en columnas o cuando lo hacemos en filas o cuando lo vamos a hacer en base a dos variables. Entonces aquí vamos a poner el signo de igual. Nuevamente ponemos lo que es el valor de la mensualidad, ¿sí? Y aquí arriba vamos a ponerle lo que es el 18%, el 20%, 22%, 24%, 25.5%, 26% y por último 27%. Nuevamente seleccionamos nuestra tabla de datos, nos vamos al menú datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y como ahora establecimos nuestros valores en filas, entonces le vamos a poner que la celda de entrada está en filas, ¿sí? Y como aquí nos estamos basando el cálculo en el porcentaje, vamos a seleccionar lo que es la tasa anual, en este caso la celda C4. Regresamos, le damos un Enter y pues obviamente obtenemos los mismos resultados, porque al final de cuentas estamos haciendo el mismo cálculo. Lo único que lo hicimos diferente es que me lo pusiera en filas en lugar de columnas. Ahora, pudimos haber seleccionado otra variable, es decir, que en vez de la tasa anual sea el plazo. Bueno, vamos a poner aquí nuevamente el signo de igual y vamos a hacer referencia aquí a la mensualidad. Y aquí en la parte de arriba vamos a suponer que tenemos un plazo de 24 meses, 36 meses, y luego 36 meses son 3 años, 3 años y medio son 36, 40, 42 meses, y luego 48 meses, 48, 54 meses, 60, 66 meses y 72 meses. Ahora fíjense bien, vamos a hacer nuevamente este ejemplo con filas, pero ahora en vez de especificar el porcentaje, nos vamos a ir a lo que es el plazo. 24 meses, 36 meses, 42 meses, 48, 54, 60, 66 y 72 meses. A ver, ¿cuál sería la mensualidad? Me voy nuevamente a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y mi entrada de filas. Ahora, en vez de seleccionar la tasa anual, voy a seleccionar el plazo de los meses, ¿sí? En este caso, lo que es la celda C5. Le damos Enter, me regresa a la ventana donde seleccionamos los datos, y le doy a aceptar. Y ahí me calcula el pago mensual en cada uno de los plazos. A 24 meses tendría que pagar 16,011 pesos. Si fuera 36, 11,000. Si fuera 42, 10,700. Si fuera a 48 meses, 9,947.14, ¿sí? Que es lo que estaba aquí inicialmente. Acuérdense que este cálculo de 9,947 es un cálculo a un 25%, digo 25% a 48 meses, ¿sí? Y aquí lo tenemos,
48 meses al 25% me da 9,947, que es este mismo dato que tenemos aquí. A 54 meses, a 60 meses, 66 y 72. Pero aquí sigue siendo un cálculo con una sola variable, que en este caso la variable es el plazo. Para este ejemplo, quizás lo más ideal es hacer el cálculo en base a dos variables. ¿Cuáles dos variables? Pues la tasa anual y el plazo en meses, porque lo más lógico y lo más obvio es que cuando yo solicito un préstamo, entre mayor sea el plazo, disminuye la tasa anual. Entonces, vamos a hacer vamos a ponerlo aquí abajito, para hacer el análisis en base a 2 meses. Entonces, bueno, para generar aquí un poquito de espacio, voy a borrar este, que al cabo es lo mismo que tenemos acá arriba, pero en filas en vez de columnas. Voy a eliminar esto para que salga todo junto. Fíjense bien, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuevamente aquí el signo de igual y vamos a hacer referencia a este cálculo que tenemos aquí, de 9,947. Ahora, en lo que son las filas, voy a poner estos mismos plazos. Control C, y los voy a poner aquí a la derecha. Pero, pues como mencionábamos ahorita, quizás lo más obvio es que entre menor sea el plazo, la tasa de interés sea que mayor, ¿verdad? Entre menor sea el plazo. Entonces aquí voy a poner 28%. Bueno, vamos a ponerlo así en forma ascendente. 18%, 20%, 22%, 24%, 26%, 28%, 30%. Muy bien, ustedes me dicen si ya tenemos esa tablita. Le voy a dar aquí un formato, le voy a poner que me ponga bordes, todos los bordes. Y esto le voy a poner fondo gris, negritas. Y esto también un fondo gris y en negritas. Muy bien, ya tenemos esta tabla, jóvenes. Tenemos pues que vamos a calcular cuál sería el pago si fuera a 24 meses con una tasa del 18%, del 20%, del 22, 24, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer el cálculo en base a las dos variables: el plazo y la tasa anual. Muy bien, entonces seleccionamos toda la tabla. Y una vez que seleccionamos toda la tabla, vamos al menú datos y luego análisis de hipótesis y luego tabla de datos. Ahora, ¿cuál es en filas? ¿Qué es lo que tenemos en filas? Pues en filas tenemos el plazo, tenemos a 24 meses, 36 meses, 42 meses, 48 meses. Por lo tanto, vamos a especificar que la variable que está en las filas
es el plazo. Le doy clic aquí y aquí voy a seleccionar el plazo en meses, es decir, 48 meses. Le doy clic para regresarme y en las columnas tengo la variable de la tasa anual. Por lo tanto, le doy un clic en el botoncito de selección, le doy un clic, selecciono lo que es la tasa anual, en este caso la celda C3, y le doy nuevamente clic en este botoncito para regresar a la ventana anterior. Muy bien, ya lo tenemos ahí, nuestras tablas de datos con dos variables, la variable tasa anual y la variable plazo en meses, y le damos clic en aceptar, y ahí tenemos todos los cálculos. Vamos a ponerle separador de miles. Y ahí tenemos lo que debemos pagar. Obviamente aquí lo más lógico es que si es a 24 meses, quizás la tasa sea del 30%. Bueno, de hecho aquí me calcula todas las posibilidades, ¿verdad? Si es a un plazo de 24 meses, al 18% aquí está el pago, al 20%, al 22%, al 24%, al 26%, al 28% y al 30%. Igual, para un plazo de 36 meses veo todo lo que son las tasas y de esta forma podemos hacer un cálculo basado en diferentes posibilidades o diferentes realidades en el cual puedo basarme en una variable o en dos variables. Muy bien. ¿Sí salió esta tabla, jóvenes? Sí, sí salió. Ok, si ya salió, entonces vamos a hacer cómo lo podemos utilizar de otra forma. Vamos a abrir una nueva hoja. Y bueno, hace rato, en la mañana por ahí hice una búsqueda rápida de algunos ejemplos de estados de resultados. Obviamente los estados de resultados son muy largos, pero vamos a generar aquí un estado de resultados, pues digámoslo de alguna forma más simplificado. Entonces aquí vamos a ponerle aquí, que aquí tenemos un ingresos por ventas, y luego le vamos a restar menos un costo de ventas. Vamos a hacer esta pequeña tabla, que al cabo va a estar cortita, no va a ser un estado de resultados completo porque pues, sería muy largo. Utilidad bruta. Me imagino que todos saben lo que es un estado de resultados. Por ahí, si hacemos rápidamente una búsqueda y buscamos imágenes, sobre todo para ver algunas tablas, pues esto es lo que es un estado de resultados, ¿verdad? Tenemos ahí algunas ventas netas, quizás algunos gastos de operación, y dentro de esos gastos de operación tenemos una utilidad de operación, algunos gastos adicionales, gastos por intereses, algunas utilidades antes de impuestos, después de impuestos, ¿sí? Y ahí podemos ver diferentes ejemplos. Entonces vamos a hacer algo más o menos similar a esto, así algo chico, simplificado, para ver cómo podemos utilizar esta misma herramienta de diferentes formas. Entonces aquí vamos a hacerlo menos, y luego aquí vamos a ponerle gastos de operación, aquí vamos a ponerle gastos de venta, gastos de administración y gastos de
financieros. Este debe estar aquí abajito. Y luego aquí vamos a ponerle total gastos de operación. Le vamos a poner una utilidad de operación menos gastos por intereses. Y luego una utilidad antes de impuestos. Y luego menos impuestos. Y aquí una utilidad después de impuestos. Y vamos a seleccionar estas tres columnas. Vamos a ponerle todos los bordes. Esta columna la vamos a poner en formato de miles y vamos a ponerle que el ingreso por ventas fue 1.500.000 y nuestro costo de ventas fueron 650.000. Por lo tanto, la utilidad bruta, vamos a ponerle aquí una fórmula que esto va a ser igual a la celda que tenemos el ingreso de ventas menos el costo de ventas, la celda donde tenemos el costo de ventas. Entonces, esto va a ser igual a lo que tenemos en la celda D3 menos lo que tenemos en la celda D5. Entonces, aquí lo tenemos que tener por fórmulas. Entonces, esto lo voy a poner en negritas, que es el ingreso por ventas, y luego la utilidad bruta lo vamos a poner en negritas y le vamos a poner ahí un pequeño fondo para que resalte. Bueno, aquí le vamos a poner un estado de resultados simplificado. Seleccionamos estas tres columnas, las combinamos, los centramos y vamos a ponerle una letra más grande. Muy bien. Esto de menos. Todo lo que diga menos lo voy a poner aquí en rojo, menos. Y menos gastos de operación, vamos a ponerle que los gastos de venta son 65,000 pesos. Gastos de administración son 100,000. Y gastos financieros 35,000. Y el total de gastos de operación, esto va a ser igual a la suma de estos tres conceptos. Cerramos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este punto? Voy muy rápido. Sí, profe, vamos bien. Ok, perfecto. Déjame ver aquí para estar checando a ver si no se me ha desconectado la conexión. Ok, entonces como esto es la suma, ya le damos Enter y vamos a ponerlo en negritas. La utilidad de operación va a ser igual a esta utilidad bruta menos los gastos de operación y ahí lo tenemos en negritas. Utilidad de operación, vamos a ponerlo también esto así como con un fondo gris. Bueno, y todo esto lo voy a poner aquí, voy a seleccionar todo el estado de resultados y le voy a poner un borde exterior grueso. Ahí está. Utilidad de operación, negritas. Gastos de intereses, no sé, fue lo que se me ocurrió, según lo que vi, hay algunos ejemplos, 45,000 pesos. 1, 2, 3. Y una utilidad antes de impuestos, esto va a ser igual a la utilidad de operación menos los gastos por intereses. Todo esto
lo tenemos que poner por fórmulas, ¿sí? No lo podemos poner directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos de utilizar estas herramientas de hipótesis es que utilicemos fórmulas. ¿Por qué? En el ejercicio anterior teníamos que, como base, este cálculo o esta celda, la celda C6. Pero la celda C6, que es la mensualidad, está basada en una función o en un cálculo. En este caso, el cálculo es utilizar la función pago. Y la función pago utiliza la tasa anual, el plazo y aparte el capital para hacer el cálculo. Entonces, todos estos análisis de hipótesis que hicimos con las tablas de datos, utilizando una variable en columnas o una variable en renglones o dos variables en columnas y renglones, todos los cálculos están hechos en base a una fórmula. Y es lo mismo que vamos a hacer con el estado de resultados. Por eso, lo que es la utilidad bruta, la estamos poniendo con una fórmula. La fórmula es ingresos de ventas menos el costo de ventas. Y luego tenemos aquí unos gastos de operación. Los gastos de operación los sumamos y me da este total. Y la utilidad de operación va a ser a la utilidad bruta menos el total de gastos de operación. Me da 650,000. Pero le vamos a restar a esa utilidad de operación algunos gastos por intereses de algún préstamo X, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar una utilidad antes de impuestos que va a ser a 605. ¿Sí? Y luego, aquí de impuestos vamos a ponerle aquí en esta columna un 33% de impuestos para que este sea variable. Esto lo vamos a poner en una sola celda, en blanco. ¿Para qué? Para poder poner una fórmula en el cual esto va a ser igual a la utilidad antes de impuestos por el porcentaje de impuestos. Y esto me da que de impuestos el 33% voy a pagar 199,650, que es el 33%. Entonces, aquí es lo que hago otra operación. Y luego, por último, saco la utilidad después de impuestos, ¿sí? Que este va a ser, voy a ponerlo también aquí, una pequeña sombra. Y esto va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Es decir, a la celda D16 menos la celda D18. Que ahí me los está, si le doy F2, me muestra cuál es la operación que se está realizando. Le doy un Enter y me sale que la utilidad después de impuestos va a ser de 405,350. Muy bien, ¿ya tenemos hasta ese punto? Sí, profe. Ok, entonces, yo tengo aquí una utilidad bruta de 850,000 pesos. Ahora, yo me planteo diferentes escenarios. ¿Cuál sería mi utilidad después de impuestos si yo quiero obtener, por ejemplo, una utilidad bruta de 900,000 pesos o una utilidad bruta de 1,000,000 de pesos o una utilidad bruta de, a lo mejor en algunos peores escenarios, de 500,000 pesos o demás? Entonces, yo puedo poner aquí, voy a ponerle aquí como título utilidad
utilidad bruta y esta va a ser la utilidad después de impuestos. Entonces, utilidad bruta y utilidad después de impuestos. Entonces, para ver, en el ejemplo anterior estábamos buscando cuáles serían los escenarios si yo tuviera una tasa de interés o un plazo determinado. Pero a lo mejor yo puedo tener algo más complejo como un estado de resultados o un balance general y plantearme diferentes escenarios o diferentes realidades. ¿Qué pasa si yo tuviera una utilidad bruta menor, por ejemplo, de 600,000 pesos? 600, 1, 2, 3. Bueno, voy a poner todas estas celdas en formato de millares. ¿Y qué pasaría si yo tuviera una utilidad bruta de 700,000? De 800,000. Bueno, voy a poner diferentes realidades de, por ejemplo, 650, 1, 2, 3, 700, 1, 2, 3, 700,000, 750,000, 1, 2, 3, 800,000, 850, 850,000, y así yo voy planteando diferentes escenarios. 900,000, la cara y puse 9 millones, 900, 1, 2, 3, 950,000, 1, 2, 3, 1,000,000. ¿Sí? Y ya una vez que planteé a lo mejor todos los posibles escenarios que me gustaría visualizar, selecciono mi tabla de datos. Perdón, antes de lo que es mi tabla de datos, ¿cuál es el valor que yo quiero obtener? Pues lo que es la utilidad después de impuestos. Entonces aquí voy a poner igual y voy a hacer referencia a esta celda, a la celda donde tengo la utilidad después de impuestos. ¿Sí? Yo quiero obtener cuál va a ser mi utilidad después de impuestos si yo tuviera una utilidad bruta de 600,000 pesos. O si yo tuviera una utilidad de 650,000 pesos, ¿cuál sería mi utilidad después de impuestos? Entonces yo veo ahí diferentes escenarios. ¿Sí? Entonces, ahora sí, selecciono mi tabla de datos, me voy a datos, análisis de hipótesis, tablas de datos, y como yo tengo aquí en columnas, tengo que seleccionar que mi celda de entrada está en columnas. Y mi dato de entrada para poder determinar la utilidad después de impuestos, yo necesito indicarle cuál es la utilidad bruta. Entonces simplemente le doy clic aquí en el botón de selección, le indico que mi utilidad bruta es este dato de aquí, los 850,000 pesos. Ya una vez que le indique eso, pues le doy aceptar. Y bueno, les voy a dar formato de miles de pesos. Y a ver, yo había planteado aquí una utilidad bruta de 850,000, aquí está 850,000, que pues obviamente coincide con la utilidad después de impuestos. Y aquí yo ya tengo los diferentes escenarios o diferentes posibilidades que puedo obtener o visualizar en base a lo que es mi utilidad bruta. O a lo mejor
voy a borrar esta tabla de datos y voy a borrar los cálculos. Quizás, a lo mejor, yo no me planteo cantidades en específico, a lo mejor yo me planteo una cantidad inicial de 700,000 pesos, 700, 1, 2, 3, y los siguientes incrementos va a ser un 5% de lo anterior. Es decir, voy a poner aquí el signo de igual, luego estos 700,000 pesos que yo tomo como base, y a partir de ahí yo quiero que me ponga lo que es un 5% del cálculo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Que esto sea igual a esta celda. Si yo lo quisiera poner por incrementos del 5%, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, jóvenes? Bueno, pues simplemente lo que yo tengo en la celda anterior lo multiplico por 1 punto, por ejemplo, si fuera incrementos del 5%, ahí está. Y esto simplemente lo arrastro hacia abajo. Entonces, yo quiero ver cuáles son mis posibilidades, por ejemplo, a partir de 700,000 pesos, y luego yo quiero calcular una utilidad bruta a partir de los 700,000 pesos. ¿Cuál sería si yo tengo una utilidad bruta a partir de 700,000 pesos y le calculo un 5% sobre ese valor de 700,000 pesos, obtengo que son 735,000. Ahora, a partir de 735,000, yo quiero otro 5%, bueno, pues la fórmula es el valor anterior por 1.05, ¿sí? Entonces, ya una vez que seleccioné o que generé mi utilidad bruta de inicio, y a partir de ese inicio un 5% de incremento, pues nuevamente selecciono mi tabla de datos, me voy a lo que es la opción de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y en la celda de entrada, en columnas, yo le indico cuál es mi utilidad bruta original, de la cual tuvimos el cálculo de 405,350. Y luego con esto voy a ver cuáles van a ser las posibilidades. Es decir, que si yo tuviera una utilidad bruta de 700,000 pesos, mi utilidad después de impuestos va a ser de 304,850. A lo mejor esto me puede servir para hacer una proyección a los siguientes años. Si yo me propongo que cada año se incremente un 5% con respecto al año anterior, bueno, pues yo tengo que a lo mejor aquí mi utilidad bruta, ¿sí? Si yo quiero partir de 850, 1, 2, 3, 850,000, que es lo que obtuve a lo mejor quizás en el 2019, y yo quiero hacer una proyección hacia el 2020, de acuerdo a la utilidad bruta del año anterior, y le incremento un 5%, pues yo puedo obtener esa utilidad después de impuestos. Bueno, aquí me falta el formato de millares. Bueno, a esta hoja, a la hoja 1 vamos a ponerle como título tabla de datos 1.
Y a este le vamos a poner tabla de datos 2. Que vamos a probar cada una de las diferentes herramientas de análisis de hipótesis. Estas son tablas de datos. La siguiente va a ser escenarios. Escenarios, vamos a ponerle para el siguiente ejercicio ir preparando escenarios 1. Pero bueno, primeramente vamos a regresarnos aquí a este de estado de resultados. Muy bien, entonces ya con esto planteamos diferentes escenarios o diferentes realidades o diferentes, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, escenarios o diferentes realidades. Muy bien, ¿todo bien hasta este punto, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, para ver la siguiente herramienta, lo que es el administrador de escenarios. Dice, un escenario permite analizar un resultado generado en base a un conjunto de celdas variables y en el cual se pueden crear y guardar diferentes grupos de valores como escenarios y cambiar entre esos escenarios para ver los diferentes resultados. Pero también podemos crear informes de resúmenes de escenarios. Y ahorita, con la herramienta que estamos viendo ahorita de tablas de datos, permite nada más dos variables, como el ejemplo que vimos ahorita, tenemos una variable en columnas y una variable en renglones. Pero con el escenarios, la herramienta escenarios, nos permite trabajar hasta con 32 variables, lo cual pues nos da mayores posibilidades. Y para ver el siguiente tema de escenarios, les voy a pedir que vamos a copiar de aquí, vamos a tomar pues, únicamente esta parte de aquí. Entonces vamos a copiar esto, control C, nos vamos aquí a escenarios, vamos a crear un nuevo ejercicio y vamos a ponerlo aquí en la B5. Bueno, de hecho vamos a borrar esto, que va a tener diferente formato. Entonces vamos a partir de un ejemplo donde vamos a tener un capital, un interés, cuántos años. El ejemplo va a ser también algo parecido a lo que sería una tabla de amortización, pero para ver diferentes escenarios, y vamos a hacer un ejemplo más completo a través de la herramienta de escenarios, que es, pues, cada una de las herramientas que vayamos viendo se ajusta a diferentes tipos de problemas, pero cada uno, pues, como que va siendo un poquito más avanzada que la anterior. Entonces, capital, interés, años, vamos a ponerle aquí pagos por año, el interés mensual, aquí está mal escrito, interés mensual, número de pagos, mensualidad. Aquí vamos a contemplar la posibilidad de tener un seguro. Y vamos a generar aquí una pequeña tabla de amortización. Vamos a ponerle aquí número de pago de capital. Bueno, no lo vamos a alcanzar a hacer ahorita todo, porque ya van a ser las 12 y hacer una pausa, pero nada más vamos a preparar lo que es el ejercicio, pago de interés, a pagar, seguro y pago neto.
Bueno, de hecho ya son las 12. Vamos a hacer mejor una pequeña pausa porque sí está un poquito largo este ejercicio y a lo mejor sí nos tardamos un poquito. Pero vamos a utilizar ahora la herramienta administrador de escenarios. Pero bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa, si les parece, y volvemos en 15 minutos. Son las 12, nos vemos a las 12:15. Ok. Muy bien, profe. Ok, perfecto.